¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Consultas con la Doctora Finanzas. Soy Mónica Quiroz, ayudo a ejecutivos de alto nivel a limpiar deudas superiores a los $100,000 y en un tiempo muy corto. ¿Qué tengo que cambiar espiritualmente para no volverme a endeudar? Yo sé que esta pregunta te va a causar cierto choque porque vos vas a decir, bueno, que tiene que ver la parte espiritual con la deuda, y en realidad tiene todo que ver. Nosotros somos seres integrales, holísticos, que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la parte espiritual no puede estar ajena a las otras, ni siquiera en la parte de las finanzas. De hecho, muchas veces queremos sacar a Dios de las finanzas porque creemos que un ser tan omnipotente, un ser tan santo, tan perfecto, tan puro, no puede meterse en nuestra billetera, que es algo tan superficial y es algo tan material y es algo tan mundano. Pero déjame decirte que en la palabra hay más o menos 2350 versículos que hablan expresamente del dinero, y eso es de lo que quiero hablarte hoy, y hablarte de cuáles son esos principios establecidos por el Creador que violamos cuando nos endeudamos. Y por eso mucha gente limpia deudas y vuelve a caer en el asunto porque no limpió las raíces, no hizo una limpieza integral desde su parte espiritual o desde su parte más profunda. Yo parto de que este programa, la mayoría de gente que lo ve son creyentes, gente cristiana. Normalmente no me meto como en esos temas así porque por lo mismo, porque hay de todas, más porque no, el programa de finanzas no es para predicarles. Sin embargo, este tema me parece que podría ser bastante interesante. Entonces, bueno, partiendo del hecho de que todos somos creyentes y el que no es creyente, pues este programa no es para usted, porque normalmente yo diría que en el 80% de mis programas siempre menciono a Dios como el centro de todo lo que hacemos. Entonces, bueno, partiendo de eso, quiero contarles que Pablo Montero, obviamente es un nombre ficticio, es uno de mis clientes, llega a la consulta totalmente devastado, desesperado, y básicamente gritaba, dice, es que perdí todo, haga algo, perdí mi esposa, perdí mis hijos, perdí mi casa, perdí el trabajo, perdí mi dignidad por una tontera. Y es que así fue. Esta tontera le costó a Pablo Montero no solo $500,000 de dinero constante y sonante, sino que le costó perder su familia, su hogar, su trabajo, su estabilidad y su dignidad. Eran compañeros de trabajo, normalmente compartían de muchas cosas, problemas, reuniones de trabajo, estrés, gritos del jefe, etcétera, etcétera. Y en ese va y que viene, reuniones de trabajo, en eso que los invitan a compartir, que una salida a tomarse algo después de la oficina y cositas de ese tipo, empezaron a cruzarse miradas, sonrisas, y luego empezaron a botar los límites de lo moralmente correcto y establecido. Pablo con su esposa y la muchacha con su esposo. Este amor pasional, estilo novelesco de novela venezolana, empieza a crecer en ambos. Tan es así que compran un apartamento juntos para sus encuentros y para no tener que estar yéndose por ahí. Entonces compran un apartamento juntos, deciden tener un auto juntos, deciden irse de vacaciones juntos y un montón de vida paralela a sus respectivos matrimonios. Cuando se dan cuenta, están básicamente teniendo una doble relación o una doble vida. Esto hace que evidentemente el resto de las áreas de Pablo empiece a tambalear y empieza a toparse de frente con un montón de cosas que lo traen abajo en todo. Deja de ser tan productivo en la oficina, tenía un buen puesto, ganaba muy bien y empieza a desconcentrarse un montón, obviamente problemas en la casa. Finalmente su esposa se da cuenta de todo y bueno, decide disolver el matrimonio. Evidentemente la otra persona también le pasan un montón de cosas, pero
decide quitarle todo lo que Pablo había comprado y dejárselo ella. El amor era tan ciego que de por sí Pablo le había puesto en nombre de ella un montón de las cosas que habían comprado juntos. Entonces finalmente llega la devastación para la billetera de Pablo, para el hogar de él y para su moral y vida espiritual. Entonces, cuando nosotros no nos guiamos por estos principios que rigen nuestra vida o nuestro ser espiritual y que fueron establecidos por Dios en su palabra, empezamos a tener un caos, empezamos a generar alrededor de nosotros una serie digamos, de karmas, por decirlo de alguna forma, que van en contra de lo que podríamos estar haciendo. De hecho, por eso fue que Dios estableció esos lineamientos para podernos guiar en esa carretera y que así las cosas, conforme las vayamos haciendo, vayan saliendo de acuerdo con la voluntad de Él. Ahora, Dios también estableció los ciclos, en el sentido de que no todo, aunque sigamos principios, no necesariamente todo va a salir a las mismas maravillas. ¿Por qué? Porque hay ciclos de aprendizaje, de crecimiento, de madurez, de desarrollo, que conforme va pasando el tiempo tenemos y es parte de la vida, es parte de tener ciclos de escasez, ciclos de abundancia, ciclos de mucha prosperidad, y eso es normal. Ahora, lo que sí no es normal es cuando nos salimos de estos lineamientos de los que quiero hablarte, que sí están muy relacionados con el asunto de las deudas. Razón por la cual muchas veces, por más que limpiemos deudas un año, al año siguiente estamos exactamente en la misma condición. Probablemente has pasado por eso, limpiaste tarjetas, las cortaste, las dejaste en cero y recaes. Ha pasado y me ha pasado con muchísimos alumnos, sobre todo los primeros alumnos, donde yo todavía no conocía muy bien todo este tipo de raíces y no les enseñaba a hacer esa limpieza en la parte más integral o más profunda. Y entonces ellos luego a los años me cuentan que volvieron, que recayeron en las deudas. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos? Porque en la práctica puede resultar inclusive fácil. Yo puedo aplicar una metodología, puedo usar una bola de nieve para limpiar las deudas, puede que queden cero inclusive. El asunto es cuando yo no limpio mis raíces espirituales o no me enfoco en eso. Y es ahí donde está el problema. Vamos a ver qué tipo de raíces, vamos a ver qué cosas tenemos que concentrarnos o qué podríamos estar violando para no recaer. Uno de esos es la falta de contentamiento. Y es que eso no significa que no vamos a tener aspiraciones. El asunto es que nos vamos a proponer conseguir todo eso que nosotros queremos, pero no a punta de deuda, sino a punta de trabajo, constancia, disciplina, perseverancia. El otro es la falta de dominio propio, de la misma forma que con la dieta. No sé si a ustedes les ha pasado o han intentado hacer dieta alguna vez, pero probablemente si lo han intentado pierden peso muy rápido y luego les da un efecto rebote. Lo mismo pasa con las finanzas. Cuando nosotros no cuidamos esa falta o digamos, ese dominio propio, no importa lo que hagamos, es probable que tengamos un efecto rebote después. Probablemente en unos meses vamos a estar súper restringidos, cuidando la billetera, no vamos a gastar si no está presupuestado, no vamos a comprar de más si no lo tenemos claro, si no hay una meta, si no estamos ahorrando, no nos vamos a permitir ciertas cosas. Pero luego llega un momento en que, como no hemos trabajado esa parte espiritual, esa parte de el dominio propio, es muy probable que incluso uno diga, ay, ¿sabe qué? Ya estoy frita de tanta restricción o de tanto amarrarme la faja, me voy a ir a gastar y después veo cómo pago. Y eso es sumamente normal cuando no identificamos este tipo de cosas de una manera espiritual. La otra es el orgullo. Creemos que nos merecemos totalmente, o sea, creemos que todo nos lo merecemos.
Y también un poco el mercadeo, las compañías y de publicidad y las diferentes marcas nos han vendido esa historia de que todo no lo merecemos. Y yo no digo que no, el asunto es la forma en cómo lo vamos a conseguir o la forma en cómo vamos a tener esos merecimientos, que es ahí el problema. Si yo me merezco una casa muy linda, perfecto, entonces trabajo por esa, hago el plan, hago lo que tengo que hacer, no sé, tomo todas las medidas necesarias para lograrlo, pero sin deuda. Es ahí la clave. O sea, puede que yo me merezco el mundo entero, siempre y cuando lo consiga sin deuda, con trabajo, constancia, disciplina, perseverancia, paciencia. Entonces, el otro principio que violamos y por eso podemos estar recayendo en la deuda, en la esclavitud de la deuda, es el deseo de riquezas rápidas. Nada peor que eso, nada peor, porque entonces eso nos hace tomar decisiones equivocadas de meterme a vender una cosa, de cierto tipo de redes de mercadeo, de cierto tipo de negocios medios extraños, con tal de tener riquezas rápidas. Un ejemplo de eso es la lotería es un deseo de riquezas rápidas. ¿Y qué pasa? Cuando usted se da cuenta y hace un poquito de investigación en Google, se da cuenta que la mayoría de personas que ganaron la lotería 5 años después no solo ya no tienen nada de lo que se ganaron, sino que están peor de cómo estaban económicamente antes de ganarse la lotería. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no bendice las riquezas rápidas. Ahí hay un principio y si lo violamos, pues vamos a tener problemas. Entonces, la otra es la falta de paciencia. Yo diría que una de las grandes claves de los millonarios, que realmente lo son millonarios, que están libres de deudas, es precisamente la paciencia. Todo se construye un día a la vez, un esfuerzo a la vez, una tarea a la vez. La deuda es relativamente pocas. Nuestros abuelos hicieron casa propia, dejaron un legado, dejaron un patrimonio y no se endeudaron porque para esas épocas la deuda era algo muy incipiente, no como ahora. Ahora nos han vendido que si no podemos tener un estilo de vida tal, si no es a través de la deuda. Y eso nos lleva a tener falta de paciencia, a no tener dominio propio y además de eso a querer todo ya. Mira, todo ya, lo quiero ya, hoy, no posponga sus sueños y un montón de cosas que nos hacen creer la publicidad y que nos han vendido muy bien la idea de que la única forma de hacernos de nuestras cosas es a punta de deuda. La otra es la amargura, es si nosotros violamos este principio y pasamos con resentimiento y pasamos con amargura, lo que pasa es que este sentimiento es un disipador de energía y disipador de ideas. Una persona que pasa amargada es una persona egoísta porque solo está pensando en sí mismo y solo está acariciando su tristeza, su resentimiento hacia adentro y eso le roba energía, le chupa toda la motivación y lo hace estar inclusive, hay gente tan amargada que los hace caer en depresión, ¿verdad? Que se les quita la pasión por la vida y que se les quita las ganas de poder generar fuentes de ingreso constante y sonante, de aprovechar oportunidades porque está metido en ese cascarón de amargura que se está pudriendo solo. La amargura es terrible, es un veneno que carcome la fuente de creatividad. Y otra cosa que hace la amargura es que la persona normalmente que es así, le es muy difícil dar gracias, le es muy difícil estar agradecido con todo, con la vida, con la oportunidad, con el jefe, con el trabajo, con los compañeros, con la esposa, con los hijos, con los amigos. O sea, ¿cuántas veces nosotros damos gracias de corazón? Porque tal vez alguien nos invitó a un almuerzo, porque tal vez alguien se acordó de nosotros y nos mandó un mensajito, porque tal vez alguien nos hizo una llamada que no esperábamos, una llamada agradable. De verdad que nos cuesta mucho ser agradecidos, pero si nosotros encendemos esa alerta de dar gracias y empezamos a hacerlo casi como un ejercicio,
Qué rico que es llegar al final de la noche y escribir un cuadernito las cosas por las cuales está agradecido. Eso es un antídoto contra la amargura. La otra es la pereza y la procrastinación. Son otros principios que violamos, que nos van a hacer caer en el endeudamiento y también que van a dañar la sanidad de nuestra billetera. Entonces, bueno, creo que pereza y procrastinar no tienen mucho que explicarle. Procrastinar es posponer y posponer y posponer lo que yo sé que tengo que hacer. Eso también hace un daño terrible en nuestra billetera. Luego, la inmoralidad sexual y los vicios, que fue el caso que les conté de la historia de Pablo Montero, que básicamente de un desliz sentimental lo llevó a perder absolutamente todo. Y lo mismo pasa con cualquier tipo de vicios, digamos. Es más, hasta algo muy bueno se puede convertir en un vicio. Usted tal vez le encanta ir al gimnasio, le encanta hacer ejercicios, pero cuando ya usted empieza a dejar de compartir con sus hijos, ya cuando usted deja de compartir los momentos importantes en familia, ya cuando usted deja de hacer otras cosas y pierde el balance por hacer ejercicio, que podría ser algo muy bueno, se convierte en un vicio. También ahora hay muchas cosas, muchas aplicaciones que para hacer un montón de cosas en el teléfono, y si usted pasa en eso y pasa en eso y pasa en eso, eso se convierte en un vicio. Puede que no sea una inmoralidad, puede que no sea una, ¿verdad? Una cosa así, pero el hecho de que le pierda el balance, que lo haga abstraerse de la realidad de su familia, la realidad de sus hijos o de las necesidades de su esposa o esposo, significa que eso está convirtiéndose en un vicio y es muy peligroso y puede ser algo muy sencillo, puede ser algo inclusive bueno como el ejercicio. Ahora, no les voy a decir que no hagan ejercicio, ¿verdad? Estoy hablando de desbalance, porque si hay alguien fiebre para el ejercicio, eso soy yo. Ok, vamos con otra que es la deshonra a los padres. Y es increíble, pero el hecho de que no honremos a nuestros papitos, que no tratemos de estar atentos a sus necesidades, a sus necesidades de comunicación, de conexión, de amor, de cariño, de sentirse importantes, eso también trae problemas de billetera. Y vos me vas a decir, bueno, pero es que resulta que mi papá me abandonó, que fue un abusivo. Yo no te estoy pidiendo que los ames, pero sí que los perdones, y eso, bueno, eso es con ayuda espiritual, y eso es vos solo con Dios en oración, pero sí se pueda lograr. Yo no estoy te pidiendo de que si tuviste un papá abusador que te vayas a vivir con tu papá, que lo metas a la casa cuando tenés a tus hijos dentro de la casa. No, de eso no se trata. Se trata de que en tu corazón exista la capacidad de perdón, que es muy, muy importante. El perdón en sí también es cuando nos disponemos a perdonar y a perdonarnos, que eso es otra cosa muy importante. A veces tal vez no tenemos un rencor para alguien en particular, pero sí cargamos con mucha culpa en situaciones de nuestra vida que nos impide perdonarnos. Y esa culpa y esa falta de perdón repercute en nuestra billetera, y a veces por saciar esos vacíos, esos desequilibrios espirituales, entonces nos volcamos hacia posesiones materiales que nos llevan al endeudamiento, porque es parte de encubrir ciertas cosas. Entonces por eso es tan importante ver si hay una falta de perdón, si hay una amargura, si hay un resentimiento, para que podamos ayudar a nuestra billetera también a ser libres, ¿verdad? La envidia, y creo que la envidia no tengo por qué explicárselas, pero es un sentimiento que viola los principios de que yo más bien debería contentarme, debo tener la capacidad de alegrarme cuando a un amigo, a un familiar le está yendo muy bien, está creciendo en sus negocios, está creciendo en sus actividades, está prosperando. Nada más delicioso que gozarse y que sentirse feliz con esa persona. De hecho, yo oigo un podcast que me encanta, me fascina, es tan inspirador para mí porque cuenta historias de empresarios grandes, importantes, de cómo hicieron, de cómo pasaron esos procesos, de cuáles fueron sus inicios. Y a mí es que se me estalla el corazón de alegría, de emoción, a veces lloro, no les voy a negar que no, yo lloro oyendo esas historias porque yo digo, ¡ay, qué lindo, qué inspiración!
Y qué felicidad saber que hay alguien que ha logrado crecer en sus negocios, generando oportunidades de trabajo, abriendo puertas de empleo para otros, haciendo crecer un país, haciendo crecer las arcas de un estado recolector de impuestos, haciendo las cosas lindas y creando desarrollo para todos. Eso a mí me emociona de sobremanera. Y creo que he desarrollado, creo que en ese sentido pues he logrado desarrollar la capacidad de contentamiento por la prosperidad de otros. Eso es algo que yo quiero invitarte. ¿Fui así al principio? No, yo creo que no, yo creo que no, creo que tal vez nunca le puse atención a eso, pero sí es algo que es un músculo que tal vez con la práctica he ido desarrollando. Entonces con esto quiero decirles que sí se puede lograr, que sí es meramente viable, pero hay como todo, que es un músculo que hay que empezar a desarrollar y a ponerle atención, porque muchas veces tal vez ni siquiera estamos poniendo atención a lo que estamos pensando o a lo que estamos sintiendo. La infidelidad en los pequeños detalles. Y es que hay un principio que dice que quien es infiel en lo poco, también en lo más es infiel. Entonces, por eso cuidar esos pequeños detalles es muy importante y eso prepara a nuestra billetera para la prosperidad. Y luego el afán y la ansiedad nos lleva al descontrol y eso también nos hace caer en deudas. Entonces, por eso, partiendo de todos estos principios que les dije que hay un montón más, les quise poner algunos, hay muchos más, como les digo, hay más de 2350 versículos en la Biblia que hablan sobre el manejo del dinero, pero les quise poner, digamos, como pues yo diría que los más comunes. Ahora, por eso, partiendo de todo eso, es que no existen deudas buenas, porque cuando nos endeudamos, cualquiera que sea el tipo de deuda, estamos violando alguno de esos principios. Entonces, alguno, dos, varios o inclusive todos. Entonces, por eso es que no existen y no hay nadie que me pueda convencer de que hay deudas buenas, porque es imposible que Dios se contradiga a sí mismo, así de fácil. Entonces, ¿quieren saber qué pasó con Pablo? Bueno, finalmente Pablo me escribió el siguiente texto que quería leérselos. Dice: doña Mónica, tengo que contarle algo que sé que le dará mucha alegría. Pedí perdón y comencé de cero. Dice: rescaté a mi matrimonio y aunque no tengo un 5, mi corazón está lleno y con mucha energía para salir de deudas. Fue el texto que recibí. Y con esto quiero decirles que gracias a Dios, como las deudas es un asunto espiritual, es igual, es tan fácil como ir a pedir perdón al Creador y nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que tenemos la oportunidad todos los días de recomenzar y comenzar. Entonces, muchísimas gracias, los espero el otro martes. Se me olvidó decirles que este programa no es en vivo. Estoy en este momento en un congreso que me están enseñando. Ustedes saben que yo soy trader, que tengo una compañía que se llama China Trader for You, así que estoy en un congreso sobre comprar de manera rápida y segura en China. Estoy en eso, entonces por eso este programa es pregrabado. Les pido disculpas porque no se los dije desde el principio. Nos vemos el próximo martes, ahora sí en vivo. Sí, voy a ver todos los comentarios que me dejen y todas las preguntas se las resuelvo el próximo martes, si Dios le permite. Y recuerda, organízate y sé libre.